Mi abuelo me cedió su apartamento de playa antes de morir. Mis padres intentaron venderlo para mi hermana. No discutí, fui al registro de la propiedad. El funcionario revisó el título, se quedó helado y luego palideció cuando vio que. Abrí la puerta. El aire del océano todavía flotaba en la brisa, con olor a sal, a protector solar y al perfume caro del grupo que estaba detrás de él. Un hombre con pantalones de lino. Una mujer con gafas de sol enormes. Otra pareja sosteniendo tazas de café como si esto fuera un espectáculo. El agente inmobiliario me sonrió de esa manera pulida y ensayada. Hola, dijo. Visita privada. Llegamos justo a tiempo. No respondí de inmediato. Miré más allá de él, a los extraños, luego de vuelta a su cara, y después a la carpeta brillante que sostenía en su mano. La foto exterior de mi apartamento en la portada, impresa como si ya perteneciera a otra persona. Creo que está en el apartamento equivocado, dije. Su sonrisa no se movió, pero sus ojos parpadearon ligeramente, como si estuviera revisando su guión. No, dijo él. Esta es la dirección. Está programado. Programado. Se me heló el estómago de una manera lenta y controlada. No retrocedí. No los invité a pasar. Mantuve una mano en el borde de la puerta, firme, y pregunté, ¿quién lo programó? El agente dudó, luego miró su teléfono como si la respuesta viviera allí. Carlos y Marta Morales, dijo. Son los vendedores. Dijeron que usted podría estar aquí y que se pondría emocional. La mujer de las gafas de sol inclinó la cabeza como si estuviera viendo algo en la televisión. Sentí que mi rostro permanecía tranquilo, incluso mientras el pulso se me apretaba en la garganta. ¿Mis padres? Por supuesto, eran mis padres. 2 semanas antes, el abogado de mi abuelo había deslizado una escritura sobre la mesa de una sala de conferencias y había dicho, su abuelo firmó esto antes de fallecer. Está registrado. Es suyo. Lo dijo como un hecho, como algo sólido. Recuerdo cómo me temblaban las manos cuando sostuve el papel. No porque quisiera el apartamento por su vista, sino porque era lo primero que mi abuelo me daba que mis padres no podían convertir en una obligación familiar. Un apartamento en la playa, en un pequeño pueblo costero que olía a algas, a protector solar y a dinero de abolengo. Un lugar que mi abuelo amaba porque era tranquilo. Me lo cedió en silencio, también. Sin grandes anuncios, sin reuniones familiares, solo el papeleo hecho correctamente, registrado correctamente. En el momento en que mis adinerados padres se enteraron, no gritaron, sonrieron. La sonrisa de mi madre era la peor. Suave, indulgente, del tipo que decía, qué tierno que pienses que esto importa. Mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo, bueno, no eres afortunada. Luego añadió, no te preocupes. Nosotros nos encargaremos de los impuestos y el mantenimiento. Ni siquiera tendrás que pensar en ello. Sonaba generoso. Era una declaración de posesión. No discutí con ellos. No lo celebré delante de ellos. No les di nada a lo que aferrarse. Simplemente venía aquí los fines de semana, mantenía el lugar ordenado y me permitía respirar de una manera que no había podido en años. Hasta ese golpe en la puerta. El agente inmobiliario cambió su peso, todavía sonriendo, todavía asumiendo que me apartaría. Señorita, dijo, bajando un poco la voz. Solo estoy haciendo mi trabajo. Sus padres firmaron un contrato de venta. Tenemos compradores. Miré de nuevo la carpeta. La foto de mi apartamento, el número de mi unidad, el nombre del edificio impreso en una fuente de buen gusto. ¿Cómo entraron al edificio? Pregunté. El agente miró hacia la puerta del vestíbulo. Nos dieron el código de acceso, dijo. Y una llave en una caja de seguridad. ¿Una caja de seguridad? Mi mano se apretó en el borde de la puerta porque yo no había puesto una caja de seguridad en mi propiedad y solo un puñado de personas tenía llaves. Mis padres habían pedido una por si acaso. Mi padre siempre decía por si acaso cuando quería decir para poder entrar cuando quiera. Salí al pasillo, cerrando la puerta detrás de mí. No de un portazo,
solo cerrándola con una finalidad silenciosa. El agente parpadeó, sorprendido de que no me hubiera disuelto en lágrimas para el beneficio de sus clientes. Necesito ver el papeleo, dije. Él sonrió como si esto fuera una concesión. Por supuesto, dijo y abrió la carpeta. No se la quité. Solo escaneé la primera página. Contrato de venta, nombres de los vendedores, firmas, Carlos Morales, Marta Morales. Los nombres de mis padres, escritos a máquina de forma ordenada, como si tuvieran derecho a regalar el último obsequio de mi abuelo. ¿Dónde está mi nombre?, pregunté. La sonrisa del agente vaciló por primera vez. Ellos son los propietarios, dijo, como si repetirlo lo hiciera verdad. Me dijeron que usted vivía aquí temporalmente. Temporalmente. La palabra favorita de mi madre para cualquier cosa que no estuviera bajo su control. Mantuve la voz serena. Ellos no son los propietarios, dije. El rostro del agente se tensó, la irritación asomando a través de su profesionalismo. Señorita, el registro del condado muestra la propiedad, dijo. Consultamos el registro público. Se me heló aún más el estómago. Consultaron el registro, repetí. Sí, dijo como si fuera obvio. Es de rutina. Asentí lentamente. Entonces no le importará decirme qué nombre vio en ese registro. Sus ojos parpadearon de nuevo. Los Morales, dijo, como siempre. Como siempre. Esa frase cayó como una advertencia, porque mi apartamento no había sido como siempre por mucho tiempo. Mi abuelo me lo había cedido antes de morir. Había visto la escritura. Había firmado la aceptación. El abogado me había dicho que estaba registrada. Así que, o el registro estaba equivocado o alguien lo había cambiado. Miré a los extraños detrás de la gente. La mujer de las gafas de sol ahora tenía la boca ligeramente abierta, disfrutando más abiertamente del conflicto. El hombre de los pantalones de lino miraba su reloj como si yo estuviera retrasando su día. No les di más espectáculo. No voy a permitir una visita hoy, dije con calma. Necesitan irse. El rostro del agente se endureció. Señorita, no puede obstruir una venta legal, dijo. Pues mírame, respondí, todavía tranquila. Abrió la boca de nuevo, pero mi teléfono ya estaba en mi mano. No para llamar a mis padres, sino para documentar. Tomé una foto de la carpeta, del contrato de venta, de la página con los nombres de mis padres. Luego tomé una foto de la caja de seguridad fuera de la puerta del edificio, colgando allí como un insulto. El agente me vio hacerlo y se puso rígido. No puede tomar fotos de mis clientes, espetó. No lo estoy haciendo, dije. Estoy tomando fotos de mi propiedad siendo comercializada sin mi consentimiento. Los extraños se movieron, de repente menos cómodos. Miré al agente de nuevo. ¿Quién le dio el código de acceso?, pregunté. No respondió. ¿Quién le dio la llave?, pregunté de nuevo. Exhaló bruscamente. Su madre, dijo que tenía autoridad. Mi madre. Ya podía oír su voz. Tú no necesitas esto. Tu hermana sí. Mi hermana siempre había sido la razón por la que yo tenía que perder algo. La razón por la que tenía que ser madura, la razón por la que tenía que ser útil. Mantuve mi rostro neutral. Todos fuera, dije. La mandíbula del agente se tensó, pero hizo un gesto al grupo para que retrocediera, murmurando algo sobre una falta de comunicación. Se retiraron por el pasillo, sin dejar de mirar. Cuando se fueron, me quedé allí en silencio y escuché mi propia respiración. Luego hice lo único que siempre me ha protegido de mis padres. No discutí. No supliqué. Fui directamente al sistema. Conduje hasta la oficina de registros del condado. No era glamorosa. Eran luces fluorescentes, letreros descoloridos y un mostrador con laminado desgastado. El tipo de lugar donde la propiedad se vuelve real porque alguien la tecleó en una base de datos. Tomé un número del kiosco y esperé. Cuando fue mi turno, deslicé la copia de la escritura de mi abuelo sobre el mostrador.
Necesito el registro de título de este apartamento, dije. Y necesito ver al propietario actual en el registro oficial. La funcionaria era una mujer mayor con gafas para leer y una expresión cansada. No me miró como si le importara mi drama. Me miró como si hubiera visto 100 versiones de él. Tecleó el número de parcela en su sistema. Clic. Pausa. Clic. Entrecerró los ojos. Luego dejó de moverse por completo. No por un segundo. Por el tiempo suficiente para que se me erizara la piel. Se inclinó más cerca de su pantalla, leyendo algo 2 veces. Sus labios se separaron ligeramente. Luego me miró, con cuidado, y dijo, «Señorita, ¿puede decirme por qué su nombre está en la cadena de título?» Pero el propietario actual figura como, no terminó la frase. Simplemente palideció cuando vio la fecha de la última transferencia. La funcionaria no dijo la fecha en voz alta al principio. Solo me miró como si estuviera decidiendo si yo manejaría la verdad con calma. Necesito que me diga lo que está viendo, dije. Ella tragó saliva, luego giró ligeramente su monitor para que pudiera ver lo suficiente sin exponer otros registros. Hay una escritura registrada, dijo. ¿Una escritura de finiquito? Se me erizó la piel. ¿De quién a quién? Su dedo señaló una línea en la pantalla. De usted, dijo con cuidado. A Carlos y Marta Morales. Por un segundo, mi cerebro trató de rechazarlo por reflejo, como si mis ojos hubieran leído mal una palabra. Nunca firmé nada, dije. No estoy diciendo que lo hiciera, respondió. Estoy diciendo lo que muestra el registro. Me incliné más cerca. La pantalla listaba el tipo de instrumento, el número de documento y una marca de tiempo de registro. La marca de tiempo era reciente. Demasiado reciente. Fue registrada ayer, dije. Y las palabras salieron secas. La funcionaria asintió una vez. Sentí la garganta seca. Mi abuelo me cedió la propiedad antes de fallecer. Dije que esa escritura fue registrada. Tengo una copia. La veo, dijo e hizo clic. Esa escritura está en la cadena de título. Su abuelo se la transfirió a usted correctamente. Se me revolvió el estómago. Entonces, ¿cómo puede haber una escritura mía a ellos? La expresión de la funcionaria no cambió mucho, pero sus ojos se endurecieron de esa manera que lo hace la gente cuando ya ha visto un truco antes. Porque cualquiera puede presentar un papel, dijo. El sistema registra lo que se presenta si cumple con los requisitos de formato. La pregunta es si es válido. Mantuve la voz serena. ¿Puedo obtener una copia de lo que registraron? Sí, dijo. Pero le voy a sugerir que hable con nuestra supervisora, porque si esto es fraudulento, necesita presentar una solicitud de alerta de fraude y una declaración jurada. Por favor, dije. Ahora ella se levantó, desapareció por una puerta lateral y regresó un minuto después con una segunda mujer que se movía como si dirigiera esa oficina. Llevaba una placa enganchada a su cardigan y una mirada que no perdía el tiempo. Soy la supervisora de registros, dijo. Dígame qué está pasando. Coloqué la copia de la escritura de mi abuelo en el mostrador y la deslicé hacia ella. Mi abuelo me cedió el apartamento, dije. Tengo una visita programada en mi unidad que no autoricé. Vine aquí porque un agente inmobiliario me dijo que el registro del condado muestra a mis padres como vendedores. La supervisora escaneó mi copia y luego levantó la vista. ¿Es usted Isabela Morales? Sí. Tecleó mi nombre en su sistema más rápido que la funcionaria. Clic, clic, pausa. Luego exhaló lentamente. De acuerdo, dijo. Veo la escritura de su abuelo a usted. Esa parte está limpia. ¿Y la otra escritura? Pregunté. Hizo clic de nuevo y la pantalla cambió. Apretó la mandíbula. Escritura de finiquito de usted a sus padres, dijo. Registrada ayer por la tarde. Yo no la firmé, dije de nuevo, no más alto, solo más firme. La supervisora me miró por un instante y luego dijo, saquemos la imagen.
Presionó un botón, esperó y luego señaló la impresora detrás del mostrador. La máquina comenzó a zumbar. Una hoja se deslizó, luego otra, y otra. La supervisora las recogió y las colocó sobre el mostrador como evidencia. Vi mi nombre escrito en la parte superior. Vi la descripción legal del apartamento. Vi las palabras que hicieron que mi pulso se disparara. Otorgante, Isabela Morales, cesionarios, Carlos Morales y Marta Morales. Y en la parte inferior, vi una firma que intentaba ser la mía. Se parecía lo suficiente como para engañar a alguien que quisiera ser engañado. Tenía las curvas correctas, la inclinación correcta, pero no era mía. Mi firma real tiene una pequeña vacilación en la primera letra porque mi mano siempre se frena ahí. Esta era fluida, segura, como si alguien la estuviera calcando. No reaccioné con mi rostro. No le di un espectáculo a la oficina. Simplemente señalé. Eso es una falsificación, dije. La supervisora asintió una vez como si esperara esa respuesta. Mire aquí, dijo, señalando otra sección. Un bloque notarial, nombre del notario, número de comisión, condado, fecha. Sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo cuando vi la fecha. La escritura fue notariada en un día en que yo había estado en mi apartamento al otro lado del estado en una videollamada de trabajo con una invitación de calendario con marca de tiempo y capturas de pantalla. La supervisora trazó la línea del notario con su bolígrafo. Esto fue notariado a través de notarización remota en línea, dijo. Vea el lenguaje del certificado. Miré la redacción. Era exactamente el tipo de fraseología oficial que la gente usa cuando quiere que sus mentiras parezcan ley. ¿Quién es el notario?, pregunté. La supervisora leyó el nombre en voz alta. Era un nombre que no reconocí, pero reconocí el patrón. Mis padres no necesitaban un notario. Lo sabían. Necesitaban un notario que lo hiciera rápidamente. La supervisora volvió a la primera página. Fue presentado a través de registro electrónico, dijo. No entregado en persona. Se me secó la boca. ¿Quién lo presentó? Hizo clic una vez más. Luego giró el monitor lo suficiente para que yo viera la línea del presentador, el nombre de una compañía de títulos, y debajo, una dirección de correo electrónico que hizo que mi estómago se hundiera de nuevo. No eran los nombres de mis padres. Era una dirección genérica de una compañía de títulos, pero la línea de contacto incluía un número de teléfono. El número de teléfono de mi padre. La supervisora no hizo ningún comentario. Simplemente dijo, ¿quiere que pongamos una retención de registro en esta parcela? Sí, dije. Ella asintió. Podemos colocar una alerta de fraude temporal, que marca el registro y requiere una revisión adicional antes de que se registre algo nuevo, pero necesito una declaración jurada suya hoy, y también debería presentar una denuncia policial. Haré ambas cosas, dije. Ahora mismo. Deslizó un formulario de una página sobre el mostrador. Era sencillo. Sin drama, solo casillas y líneas. Lo llené con manos firmes. Nombre, dirección, número de parcela. Una declaración de que no ejecuté la escritura y creía que era fraudulenta. Cuando firmé, la supervisora observó mi firma de la misma manera que el agente del IRS había observado la mía semanas antes en otra pesadilla. La comparó con la falsificada en la impresión, y la diferencia fue inmediata. De acuerdo, dijo. Estoy colocando la alerta. Se giró hacia su pantalla y escribió algo en un campo que no pude ver. Luego hizo clic en un botón etiquetado como retener. Por un instante, no pasó nada. Luego apareció un banner rojo en la parte superior del registro. Alerta de fraude. Retención de registro activa. La supervisora imprimió una página de confirmación y me la deslizó. Esto significa, dijo, que si alguien intenta registrar otra escritura o gravamen hoy, debería detenerse y pasar a revisión. Mi pecho se aflojó ligeramente. No alivio, no seguridad, solo una ventaja. Tomé una foto del banner en su pantalla y de la confirmación impresa. Entonces mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Un mensaje de mi madre.
¿Por qué estás montando una escena? El agente inmobiliario dijo que nos humillaste. No respondí. Mantuve mis ojos en el papel. La supervisora miró a la funcionaria, luego de vuelta a mí. Una cosa más, dijo. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Hizo clic en la cola del día. Hay otra presentación pendiente, dijo lentamente. Llegó hace unos minutos. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de presentación? Pregunté. Sus ojos se entrecerraron en la pantalla. No es una escritura, dijo. Es un documento de hipoteca. Un fideicomiso de garantía. Se me heló la garganta. Están tratando de pedir un préstamo contra la propiedad, dije, y salió como una afirmación, no una pregunta. La supervisora asintió una vez. Sí, dijo. Y la retención puede haberlo detenido, pero el intento en sí ahora es visible en el registro. Se volvió hacia mí, con voz firme. Si quiere evitar que lo intenten de nuevo, espere, dijo, necesita moverse rápido porque alguien está tratando de monetizar su apartamento hoy. No me moví del mostrador. Todavía no. Porque en el momento en que saliera, mis padres podrían ejecutar la siguiente jugada en la oscuridad, y yo necesitaba que la luz permaneciera encendida el mayor tiempo posible. Imprima el registro de presentaciones, le dije a la supervisora. Todo lo relacionado con esa escritura de finiquito y ese intento de fideicomiso de garantía. Ella asintió como si hubiera estado esperando que alguien lo pidiera de la manera correcta. Podemos imprimir los metadatos del registro electrónico, dijo. Cuenta del presentador, marcas de tiempo, ruta de seguimiento. Hizo clic en dos pantallas y le dio a imprimir. La máquina detrás del mostrador comenzó a zumbar de nuevo, constante e indiferente. Mientras salían las páginas, abrí mi teléfono y llamé al único lugar que mis padres ya habían infectado. La administración del edificio. El administrador de la propiedad respondió al segundo timbrazo, educado y cansado. Villas del Mar, dijo. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Isabela Morales, dije. Unidad 9B. Necesito que se cambie el código de acceso de inmediato y que se retire la caja de seguridad de la puerta del vestíbulo. Una pausa. No cambiamos códigos sin la aprobación de la Junta, comenzó. Tengo una escritura fraudulenta registrada contra mi unidad, dije con calma. Hay extraños siendo llevados a mi puerta hoy. Estoy dentro de la oficina de registros del condado con una retención por fraude en mi parcela. Si no cambian el código, están permitiendo que continúe la entrada no autorizada. Silencio. Luego su tono cambió. ¿Cuál es su correo electrónico?, preguntó. Le enviaré la confirmación de la retención y mi escritura, dije. Ahora mismo. Tomé la página de confirmación que imprimió la supervisora, la fotografié y la envié por correo electrónico con 2 líneas de texto. Lo mantuve corto porque lo corto es más difícil de tergiversar después. En 1 minuto, el administrador de la propiedad respondió, el código será cambiado. La caja de seguridad será retirada. Seguridad notificada. Exhalé una vez por la nariz. No alivio, solo una puerta cerrándose. Detrás del mostrador, la supervisora apiló las páginas impresas del registro y las deslizó hacia mí. Escaneé la parte superior. Número de documento, hora de registro, ID de cuenta del presentador, detalles de enrutamiento, una nota de que la presentación del fideicomiso de garantía había entrado en la cola y se detuvo cuando la retención por fraude activó la revisión. Entonces mis ojos se posaron en una línea que me erizó la piel. Presentador, gestiones título Costa Clara. La supervisora observó mi rostro. ¿Reconoce el nombre?, preguntó. No, dije. Pero mis padres sí. Porque la gente rica no falsifica escrituras con tijeras y pegamento. Subcontratan el trabajo sucio a empresas con membretes limpios. ¿Puedo obtener el contacto de esa cuenta?, pregunté. Tocó la pantalla. Tenemos un número de teléfono registrado para el presentador, dijo. Y un nombre de contacto. Lo leyó en voz baja y luego me miró. Está listado bajo un presentador autorizado. ¿Cuál es el nombre?,
Pregunté. Dudó, luego lo dijo. Era el nombre de mi hermana, Sofía. Mi estómago se hundió de manera lenta y controlada. No porque mi hermana fuera una mente maestra, sino porque mi hermana era la excusa perfecta, la máscara perfecta, la razón perfecta. La voz de mi madre volvió a mi mente, suave como el veneno. Tú no necesitas esto. Tu hermana sí. Tragué saliva una vez y dije, eso no significa que ella lo hizo. La supervisora no discutió. Significa que la cuenta usó su autorización, dijo. Por eso necesita involucrar a la policía. Las retenciones por fraude detienen los registros. No castigan la intención. Asentí. Voy a presentar una denuncia ahora, dije. La supervisora señaló hacia el pasillo. La subestación del sheriff está en el mismo edificio, dijo. Cruce el vestíbulo. Si quiere que un oficial vuelva aquí y vea esto mientras está en la pantalla, vaya ahora. No me apresuré. No corrí. Recogí mis papeles, los mantuve planos en mi carpeta y caminé por el vestíbulo con los hombros firmes. En la subestación del sheriff, el aire olía a café y tóner. Un oficial detrás del escritorio levantó la vista. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Necesito denunciar una escritura falsificada y un intento de fraude hipotecario, dije. Está ocurriendo hoy. Sus cejas se levantaron ligeramente, no con incredulidad, más bien como si acabara de recibir una razón clara para prestar atención. ¿Nombre?, preguntó. Isabela Morales, dije. Él lo tecleó y luego preguntó, ubicación de la propiedad. Le di la dirección. Unidad 9B. Levantó la vista. Eso es en este condado, dijo, confirmando. De acuerdo, dígame qué pasó. No empecé con las personalidades de mis padres. Empecé con la secuencia. Mi abuelo me cedió el apartamento. Dije que esa escritura está registrada. Ayer, se registró una escritura de finiquito que muestra que se lo transferí a mis padres. Yo no la firmé. Un agente inmobiliario se presentó con compradores hoy usando un código y una llave que mis padres proporcionaron. Cuando vine a registros, la funcionaria sacó el registro de título y encontró la escritura fraudulenta. La supervisora colocó una retención por fraude y podemos ver que se intentó una presentación de un fideicomiso de garantía hace unos minutos. El oficial levantó una mano. Más despacio, dijo, pero su tono no era de molestia. Era procedimental. ¿Tiene documentación? Deslicé mi carpeta. Copia de la escritura. Confirmación de la retención por fraude. Registro de presentación con marcas de tiempo. La imagen impresa de la escritura falsificada con el bloque notarial. Leyó sin hablar, luego tocó la sección del notario con su dedo. Notarización remota, dijo. Sí, respondí, pero yo no estaba en ninguna llamada. No autoricé nada. Asintió una vez. Si es remota, generalmente hay un registro de vídeo, dijo. Y una pista de auditoría. Las palabras pista de auditoría se sintieron como oxígeno. ¿Puede solicitarla?, pregunté. Me miró por un momento. Puedo iniciar un informe y enviar una solicitud de preservación, dijo. Pero si sus padres están tratando de cerrar hoy, también necesita un abogado civil que contacte a la compañía de títulos y les notifique. Las denuncias policiales no detienen los cierres por sí solas. Tengo un abogado, dije. Todavía no lo tenía, pero sabía a quién iba a llamar en cuanto me levantara de ese escritorio. Ese era un problema que podía resolver en minutos. El oficial comenzó a teclear, sus dedos moviéndose en ráfagas cortas. ¿Alguna idea de cómo consiguieron su firma? Mi padre ha tenido acceso a mis documentos antiguos durante años, dije. Identificaciones viejas, copias. Cualquier cosa que quisiera guardar a salvo. El oficial no reaccionó emocionalmente. Simplemente tecleó más rápido. ¿Y el nombre del notario?, preguntó. Se lo di. Lo anotó y luego preguntó, dice que la cuenta del presentador de títulos está vinculada al nombre de su hermana. Sí, dije, pero eso no significa que ella lo hizo.
Significa que necesitamos hablar con ella, dijo. Y significa que alguien está usando su identidad como tapadera, lo que sucede mucho cuando una familia quiere una cara limpia en una transacción sucia. Imprimió un número de caso y me lo deslizó. Este es su informe de incidente, dijo. Ahora, quiero ver el registro en el sistema de la funcionaria. Si la supervisora está dispuesta, quiero capturas de pantalla de la retención por fraude y del intento de fideicomiso de garantía pendiente. Lo está, dije. Caminamos de regreso por el vestíbulo juntos. El oficial no caminaba como un héroe. Caminaba como un hombre que entendía que el papeleo tranquilo es la forma de ganar estas peleas. Cuando llegamos al mostrador, la postura de la supervisora cambió en el momento en que vio su uniforme. «Puedo mostrarle todo», dijo. «La retención está activa. El intento de fideicomiso de garantía está en la cola, detenido por revisión». Giró su monitor ligeramente y señaló de nuevo el banner rojo. «Alerta de fraude. Retención de registro activa». El oficial se inclinó, sin tocar nada, leyendo el registro en pantalla. Luego dijo, «Muéstreme los detalles de la presentación pendiente». La supervisora hizo clic en la cola y abrió la entrada del intento de fideicomiso de garantía. Observé cómo los ojos del oficial recorrían la lista. Presentador, hora, parcela, nombre del prestatario. Entonces su mirada se detuvo. Miró a la supervisora. «El nombre del prestatario en el fideicomiso de garantía», dijo lentamente, «no es Carlos y Marta Morales». Se me apretó la garganta. «¿Entonces quién es?». No me respondió de inmediato. Lo leyó de nuevo para confirmar, luego giró la pantalla lo suficiente para que yo viera la línea claramente. Me mencionaba a mí, no como propietaria, sino como prestataria, como la persona que supuestamente estaba solicitando un préstamo contra mi propio apartamento. El rostro de la supervisora se tensó. «No solo estaban tratando de venderlo», dijo en voz baja. «Estaban tratando de endosarle la deuda a ella». El oficial se enderezó y me miró de una manera que de repente era más protectora que procedimental. «Señorita Morales», dijo, «si presentan esto con éxito en otro lugar, podría terminar luchando contra un gravamen que nunca aceptó». Mantuve la voz firme. «¿Qué hago ahora mismo?». El oficial señaló la línea del presentador. «Va a llamar a esa compañía de títulos», dijo. «Y les va a decir que la policía está al tanto. El condado tiene una retención por fraude y cualquier intento de proceder será tratado como facilitación consciente de un instrumento fraudulento». Asentí una vez y saqué mi teléfono. Entonces la supervisora añadió, casi como una ocurrencia tardía, «hay un archivo adjunto en el fideicomiso de garantía pendiente». Dijo, «una página de identificación escaneada utilizada para la notarización remota». Se me heló el estómago. Hizo clic para abrirlo. Y la imagen que apareció en la pantalla no era mi identificación actual. Era una fotografía de mi licencia de conducir de hacía años. Una que no había visto desde que me fui de casa de mis padres. El oficial la miró fijamente y luego me miró a mí. «¿Sabe quién tuvo acceso a esto?», preguntó. No necesité adivinar. Ya lo sabía. No respondí al oficial en voz alta al principio porque la respuesta no era solo mis padres. La respuesta era toda una infancia de mi padre guardando mis documentos en un cajón con llave por seguridad, y mi madre sonriendo mientras lo hacía, como si el control fuera lo mismo que el amor. Mi padre, dije finalmente. Guardaba copias de todo. El oficial asintió una vez, sin sorpresa. De acuerdo, dijo. Entonces trataremos esto como un intento de fraude activo. No esperaremos. Miró a la supervisora. ¿Puede imprimir la lista de adjuntos del fideicomiso de garantía pendiente y los detalles de contacto del presentador? La supervisora asintió y le dio a imprimir. Las páginas salieron. Las grapó ordenadamente y se las entregó al oficial como si ya lo hubiera hecho antes. Luego el oficial me miró. Llame a la compañía de títulos en altavoz, dijo. Que oigan que hay un número de caso. Hice exactamente eso. Marqué el número de gestiones título Costa Clara. Mi mano no temblaba porque temblar no ayuda. El papeleo ayuda.
Sonó 2 veces. Una mujer respondió con una voz brillante y profesional. Gestiones título, habla Laura. Mi nombre es Isabela Morales, dije. Llamo por una presentación de registro electrónico vinculada al número de parcela. Lo leí directamente de la página. Para un fideicomiso de garantía que me menciona como prestataria. Esa presentación es fraudulenta. El condado ha colocado una retención por fraude y un oficial del sheriff está aquí conmigo. Tengo un número de caso. Hubo una pausa tan limpia que pude oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre el mostrador. No estoy segura de a qué se refiere, dijo Laura, todavía educada, pero el brillo había desaparecido. El oficial se inclinó ligeramente, lo suficiente para ser escuchado. Oficial Rivas, dijo. Sheriff del condado. Estamos en la oficina del registrador mirando su presentación en la cola. La retención por fraude está activa. Silencio. Luego, más bajo, un momento. La línea no se cortó. Permaneció abierta. Oí voces ahogadas de fondo. Alguien preguntando ¿qué es? Alguien diciendo retención por fraude. Alguien más diciendo ¿quién es el prestatario? Entonces Laura volvió y su tono era diferente. Señora Morales, dijo. La transfiero con nuestra gerente de cumplimiento. Un clic. Luego una nueva voz. Habla Ángela, dijo una mujer, tranquila y aguda. Cumplimiento. Dígame exactamente qué está pasando. Repetí los hechos, cortos y limpios. Escritura de finiquito falsificada registrada ayer. Retención por fraude colocada. Intento de fideicomiso de garantía presentado hace minutos mencionándome como prestataria. El adjunto de mi identificación utilizado fue una copia de una licencia antigua guardada en casa de mis padres. Visita de agente inmobiliario programada por mis padres. Ángela no interrumpió ni una vez. Cuando terminé, hizo una pregunta. ¿Quién es el vendedor en el contrato de venta? Mis padres, dije, Carlos y Marta Morales. ¿Y quién es el presentador autorizado en nuestra cuenta para esta presentación?, preguntó. Miré el registro. Muestra a mi hermana, Sofía, dije. Pero le digo ahora mismo, no tengo pruebas de que lo hiciera. Mis padres podrían estar usando su nombre. La voz de Ángela se mantuvo tranquila. Entendido, dijo. Pero vamos a congelar ese archivo internamente y a preservar la pista de auditoría de la notarización remota. El oficial intervino. Necesitamos la preservación de la sesión de vídeo, dijo, no solo el certificado. Lo tendrán, respondió Ángela. También voy a revisar el archivo de cierre. Se me apretó el estómago. ¿Hay un cierre?, pregunté. Ángela hizo una pausa lo suficientemente larga como para confirmar lo que estaba a punto de decir. Hay un archivo de fideicomiso activo, dijo. Y había una ventana de firma programada. Mi pulso dio un fuerte latido. ¿Cuán pronto?, pregunté. La voz de Ángela se mantuvo nivelada. Hoy, dijo. ¿Esta tarde? Se me heló la garganta. Así que, mientras yo estaba en mi puerta con un agente inmobiliario y extraños, mis padres estaban tratando de mover papeles a través de un sistema lo suficientemente rápido como para que nadie lo detuviera hasta que fuera demasiado tarde. Ángela continuó, estamos aplicando una detención inmediata, dijo. Pero necesito una disputa por escrito enviada a nuestro correo electrónico de cumplimiento con el número de caso y la confirmación de la retención por fraude. Puedo enviarlo ahora, dije. Hágalo, respondió. Y no contacte a ningún agente de firmas directamente. Deje que esto pase por cumplimiento. Terminé la llamada e inmediatamente envié por correo electrónico lo que solicitó. Número de caso, confirmación de la retención por fraude, copia de la escritura de mi abuelo, la imagen de la escritura falsificada y una frase, impugno y niego haber ejecutado cualquier escritura o documento de préstamo. Esto es fraude. El oficial me vio enviarlo y luego asintió una vez. Ese es el movimiento correcto, dijo. Detrás de nosotros, la supervisora volvió al sistema de registro. La retención detendrá nuevos registros en nuestra oficina, dijo.
Pero podrían intentarlo en otro condado si describen mal la propiedad o presentan instrumentos relacionados en otro lugar. Ángela había dicho congelar y preservar, pero mis padres no eran el tipo de personas que respetan una señal de alto cuando creen que hay dinero esperando al otro lado. Miré al oficial. ¿Qué más?, pregunté. No dudó. 2 cosas, dijo. Primero, notificamos a la administración del edificio y a seguridad, lo cual ya comenzó a hacer. Segundo, usted asegura su propio título. ¿Asegurarlo cómo?, pregunté. Señaló a la supervisora. Ella puede informarle sobre una alerta de fraude de propiedad, pero legalmente necesita un abogado para presentar una acción para anular el título fraudulento si esto se intensifica, dijo. Y necesita notificar a su prestamista y a su seguro para que no acepten nada. Asentí. Voy a llamar a un abogado ahora. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana, Sofía. Mamá dice que estás enloqueciendo por el apartamento. ¿Qué está pasando? Se me oprimió el pecho. Porque el mensaje de mi hermana no sonaba como el de una coconspiradora. Sonaba como el de alguien que está siendo utilizada. Le escribí una línea. Cuidadosa. Fáctica. Alguien registró una escritura falsificada de mí a ellos ayer. Se intentó un préstamo a mi nombre hoy. Estoy con el sheriff en registros del condado. No firmes nada para ellos. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, reaparecieron. Luego mi hermana respondió, ¿qué? Yo no firmé nada. Papá me dijo que era papeleo para ayudarte con los impuestos. Los ojos del oficial se entrecerraron cuando se lo mostré. Esa es su coartada, dijo en voz baja. Usaron su acceso. La supervisora hizo clic en otra pestaña y dijo, hay una dirección postal en la presentación de la escritura de finiquito. Se me apretó el estómago. ¿De quién? Lo leyó en la pantalla. No mi apartamento, no mi casa, la dirección de mis padres. Así que cualquier carta de rechazo, cualquier notificación, cualquier seguimiento, todo iría a ellos. El oficial exhaló y luego me miró. Vamos a añadir una nota, dijo. Y vamos a solicitar copias inmediatas de la sesión de notarización remota y los registros de IP de la compañía de títulos. Si estos muestran que su padre o su madre estuvieron presentes o iniciaron el proceso, eso es evidencia. Hizo una pausa. Pero debe estar preparada para lo que sucederá cuando se den cuenta de que bloqueó la venta. No tuve que imaginarlo. Mi madre ya me había acusado de montar una escena. Mi padre ya había enviado extraños a mi puerta. No iban a aceptar un no en silencio. Mientras recogíamos los documentos, sonó el teléfono de la supervisora. Respondió, escuchó durante 2 segundos y sus ojos se abrieron de par en par. Luego me miró directamente. Señorita, dijo, con la voz tensa. La recepción dice que un hombre está aquí preguntando por usted por su nombre. Dice que es su agente y que tiene correcciones para el registro. La postura del oficial cambió instantáneamente. ¿Cuál es el nombre?, preguntó. La supervisora tragó saliva. Carlos Morales, dijo, y antes de que nadie pudiera moverse, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje con foto de mi madre. Era una foto de la puerta de mi apartamento con una cerradura nueva instalada y un pie de foto debajo. Tuvimos que asegurarlo. No hagas esto más difícil de lo necesario. La foto de la puerta de mi apartamento apareció en mi pantalla como una amenaza disfrazada de ayuda. Una cerradura nueva. Metal brillante contra la pintura familiar. Y el pie de foto de mi madre, suave y engreído como si me hubiera hecho un favor. Tuvimos que asegurarlo. No hagas esto más difícil de lo necesario. No le respondí. Se lo mostré al oficial, quien apretó la mandíbula. Eso es autotutela ilegal, dijo. Y es evidencia de intención. Los ojos de la supervisora se dirigieron al uniforme del oficial como si estuviera aliviada de que estuviera allí. Sigue en la recepción, dijo, insistiendo. El oficial asintió una vez. Puede insistir todo el día, respondió. No se le acercará sin nosotros. Salió primero.
Yo lo seguí con la supervisora, mi carpeta presionada contra mis costillas como una armadura. En la recepción, mi padre estaba de pie con los hombros hacia atrás y un sobre de Manila en la mano. Se veía exactamente como siempre que esperaba que un sistema se doblegara ante él. Rostro tranquilo, voz controlada, un reloj caro colocado donde no pudieras pasarlo por alto. Cuando me vio, sonrió como si las últimas 2 horas no hubieran sucedido. Ahí estás, dijo. Esto es ridículo. Estoy aquí para corregir el registro. El oficial se interpuso entre nosotros sin tocarlo. Señor, dijo. Diga su nombre. La sonrisa de mi padre se tensó. Carlos Morales, dijo. Su padre. Señor Morales, dijo el oficial de manera uniforme, hay un informe de incidente activo por presunta falsificación e intento de fraude hipotecario vinculado a esta parcela. No presentará nada en su nombre hoy. Los ojos de mi padre se dirigieron a la placa del oficial, luego de vuelta a mi rostro como si quisiera que yo anulara la autoridad por él. Isabela, dijo, con la voz más baja. Estás entrando en pánico. Tu madre y yo estamos tratando de protegerte. Este apartamento es una carga. Impuestos, seguro, comunidad. ¿No lo entiendes? Entiendo perfectamente, dije, tranquila. Por eso no voy a firmar nada. La sonrisa de mi padre se desvaneció por medio segundo, luego regresó más afilada. Entonces lo vas a perder, dijo. Y nos culparás a nosotros, como siempre haces. El oficial levantó una mano. Deténgase, dijo. Tiene documentos para presentar. Mi padre levantó el sobre. Una escritura correctiva, dijo rápidamente. Para limpiar el registro. La supervisora, de pie detrás del mostrador, no se movió hacia él. No aceptamos correcciones en personas sin revisión, dijo, especialmente bajo una retención por fraude. La mandíbula de mi padre se tensó. Intentó otro ángulo. Esto es familiar, dijo. Están dejando que arruiné el futuro de su hermana por un malentendido. No reaccioné a la línea de la hermana. La había escuchado toda mi vida. Simplemente giré la pantalla de mi teléfono hacia el oficial y dije, mi madre cambió la cerradura. La mirada del oficial se endureció. ¿Cambió la cerradura de una propiedad que legalmente no posee?, le preguntó a mi padre. La expresión de mi padre se transformó en una inocencia ofendida. Aseguramos la unidad, dijo. Ha habido amenazas. Ella es inestable. ¿Ella? El oficial lo interrumpió. No la diagnostique, dijo. Responda la pregunta. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Teníamos autoridad, dijo. ¿De qué?, preguntó el oficial. Los labios de mi padre se abrieron y luego se cerraron. Porque la única autoridad que tenía era la escritura falsificada que había intentado registrar. El oficial se giró ligeramente, hablando con la supervisora. ¿Puede imprimir la pantalla de propiedad con el banner de la retención por fraude visible?, preguntó. La supervisora asintió y lo hizo de inmediato. La impresora zumbó. Salió una página que mostraba la parcela, el resumen de la cadena de título, y en negrita en la parte superior, alerta de fraude. Retención de registro activa. Se la deslizó al oficial. El oficial la sostuvo a la altura del pecho y dijo, este es el registro hoy. Usted no figura como propietario. ¿Figura como una parte involucrada en un registro impugnado? El rostro de mi padre se sonrojó y vi el momento en que se dio cuenta de que la recepción no era el tipo de mostrador que podía encantar o intimidar. Me miró entonces, con los ojos afilados. Bien, dijo. Si quieres jugar de esa manera, lo venderemos a través de los canales adecuados. No parpadeé. No puedes vender lo que no posees, dije. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. Un correo electrónico de la gerente de cumplimiento de gestiones título Costa Clara. Asunto, archivo congelado. Investigación de fraude iniciada. Cuerpo, hemos aplicado una detención inmediata al archivo de fideicomiso y hemos preservado el vídeo de notarización remota, la pista de auditoría y los registros de IP. Ningún cierre procederá.
Estamos notificando al agente de registro y al servicio de firmas. Se lo mostré al oficial y a la supervisora. El oficial asintió una vez. Bien, dijo. Mi padre vio que mi rostro cambió ligeramente y supo que algo había sucedido. ¿Qué hiciste?, exigió. No le respondí. Le dije al oficial, quiero que se me restablezca el acceso a mi apartamento. El oficial se volvió hacia mi padre. Retire la cerradura, dijo. La risa de mi padre fue aguda. No le voy a dar las llaves de una propiedad que perderá en los tribunales, espetó. La voz del oficial se mantuvo nivelada. No es su propiedad, repitió. Si se niega a restablecer el acceso, se contactará al administrador de la propiedad y podría ser citado por interferencia ilegal. Los ojos de mi padre se dirigieron hacia el vestíbulo como si buscara un aliado. No había ninguno, porque a las oficinas no les importan las narrativas familiares. Les importan los registros. La supervisora añadió, el edificio ya ha sido notificado para cambiar los códigos. Su cerradura no anulará sus controles de acceso. La mandíbula de mi padre se tensó. Me miró una última vez como si intentara asustarme para que volviera a la obediencia. Tu hermana necesita esto, dijo en voz baja. Si amaras a tu familia, te detendrías. No levanté la voz. No discutí. Simplemente dije, si amaras a tu hija, no falsificarías su nombre. El oficial se acercó. Señor Morales, dijo, necesita abandonar esta oficina ahora. El rostro de mi padre se puso rígido. Miró el sobre en su mano como si no pudiera creer que el papel no lo estuviera salvando hoy. Luego se dio la vuelta y salió, demasiado controlado para explotar donde sería grabado. Cuando se fue, el oficial me miró. Siguiente paso, dijo, presenta la notificación civil y trabaja con un abogado para aclarar el título. Por nuestra parte, estamos preservando el vídeo de notarización remota y los registros de IP. Si eso muestra que sus padres participaron, se convierte en un asunto penal. Asentí. ¿Y el apartamento?, pregunté. La supervisora respondió antes que el oficial. La última escritura válida registrada en la cadena es la escritura de su abuelo a usted, dijo. Esta escritura de finiquito fraudulenta será marcada y no se considerará válida una vez que se complete la revisión. Las palabras sonaron limpias, no una promesa, sino una declaración basada en registros. Salí del edificio con mi carpeta presionada contra mis costillas y mi teléfono vibrando con mensajes que no leí. En el camino de regreso a la costa, llamé de nuevo al administrador de la propiedad. Necesito mantenimiento en mi puerta, dije. Y necesito que la cerradura sea reemplazada por mi cerradura, hoy. No discutió esta vez. Estamos enviando a alguien, dijo. La seguridad lo escoltará. Cuando llegué, la caja de seguridad había desaparecido. El código había sido cambiado. Un guardia de seguridad estaba junto al ascensor como si le hubieran dicho que mi unidad era ahora un problema con papeleo adjunto. El personal de mantenimiento me encontró en mi puerta, quitó la cerradura nueva y me la entregó en una bolsa de plástico, como evidencia. No la tiré. La etiqueté y la guardé. Porque el mayor error de mis padres no fue intentar vender mi apartamento. Fue intentar crear una realidad con papel. Y al final, el papel fue exactamente lo que destruyó su plan. Una semana después, Gestiones Título Costa Clara envió otro correo electrónico. El vídeo de notarización mostraba a mi padre presente, fuera de cámara, dando instrucciones mientras mi madre sostenía mi antigua identificación frente a la pantalla. El agente de firmas había terminado la sesión después de una discrepancia de identidad. Se plantearon dudas, pero el paquete ya había sido enviado para su presentación. Ese vídeo fue a la oficina del sheriff, a la unidad de fraude de los registros del condado y a mi abogado, quien presentó la acción para anular el título fraudulento ese mismo día. En la siguiente revisión registrada, la escritura fraudulenta fue formalmente rechazada. El instrumento de hipoteca intentado fue anulado, y el apartamento permaneció a mi nombre, como mi abuelo había querido. Mis padres no obtuvieron un día de pago en la playa. Obtuvieron un número de caso, un archivo de vídeo preservado y una advertencia ordenada por el tribunal de no contactarme sobre la propiedad de nuevo.
Y cuando finalmente me senté en mi balcón esa noche, escuchando el océano en la oscuridad, no me sentí triunfante. Sentí algo mejor, segura. Porque esta vez, el registro no solo los detuvo, los nombró.